Esperando estén teniendo un excelente día. Sean bienvenidos a este video en el cual se explicará cómo obtener el modelo matemático de una suspensión. Existen diferentes tipos de suspensiones y por ende sus elementos que la constituyen van a variar, causando que el modelo matemático sea distinto entre ellas. Sin embargo, en el presente video se toma como ejemplo al gráfico que se puede observar en pantalla, el cual muestra dos elementos primordiales como son un resorte y un amortiguador que están unidos en uno de los extremos a una rueda, misma que siente las interacciones del camino que se esté recorriendo, mientras que al extremo opuesto se encontraría el chasis, el cual contiene casi en su totalidad a la masa del vehículo. Primeramente, para realizar este análisis, es habitual hacer un esquema que simplifique al fenómeno bajo estudio. Esa simplificación tiene que ver con mostrar de manera clara los elementos esenciales de el fenómeno o el sistema bajo estudio. Por ello, vamos a proceder como primer paso a establecer un esquema que nos permita discernir de forma clara esos elementos. El primero de ellos va a ser la masa, que como se dijo anteriormente corresponde al chasis del vehículo. Habitualmente un resorte se representa como una línea donde parte de esa línea es zigzagueante, un amortiguador como este símbolo, y lo que observamos aquí es que estaríamos representando a nuestra suspensión cargando al chasis. Sin pérdida de generalidad, consideramos que la interacción externa producto del camino la asignamos en la parte superior y en la parte inferior indicamos que está fijo. Esta representación indica de manera análoga la misma interacción que tiene la suspensión. Ahora bien, estos elementos, dependiendo de su construcción, tienen distintas características. Y parte de esas características están ejemplificadas de forma abstracta en constantes. A un resorte se le conoce como la constante de elongación, que básicamente determina la capacidad de deformación que tiene ese elemento. En cambio, para un amortiguador, una constante que se le conoce como constante de amortiguamiento. De este modo, tenemos de forma explícita los elementos que conforman a la suspensión. Ahora, el siguiente paso a establecer son las restricciones que son cumplidas o serán cumplidas por nuestro modelo matemático. Y podemos establecer una consideración, y es que nuestra suspensión solamente tendrá desplazamiento sobre el eje vertical. Y eso lo denotamos bajo esta simbología, que indica que la masa está siendo, vamos a hacer una pequeña adecuación para no caer en alguna contradicción simplemente por nuestro esquema.
Y aquí vamos a emular la existencia de rodamientos. Estos rodamientos básicamente nos permitirían exclusivamente el movimiento sobre la vertical. Y con ello estamos haciendo una simplificación a nuestro modelo, ya que no se va a desplazar, no tendrá dinámica en el espacio, es decir, en tres ejes. Tendrá movimiento en un solo eje. Esa es nuestra primera condición. Y la segunda condición que podemos plantear sin pérdida de generalidad es el hecho de iniciar el análisis en condiciones de reposo. Cuando esto sucede, básicamente el peso está siendo compensado por todos los factores. Si nosotros tenemos o partimos nuestro análisis desde el reposo, el peso que tenemos ya ha sido compensado por la misma suspensión. Entonces, de forma abstracta, esta condición es lo que nos está indicando. Ahora, para iniciar nuestro análisis, el siguiente paso a tomar en cuenta es establecer un marco de referencia, el cual debe de indicarnos direcciones, no solamente el origen de la medición, sino en qué dirección son positivas o negativas esas mediciones. Y lo podemos establecer en el centro de masa de nuestro objeto. Es decir, que en este eje lo vamos a llamar X y en este otro eje hacia arriba, Y. Eventualmente, como se indicó, el movimiento únicamente se dará en un solo eje, por tanto, el eje X sale sobrando en esta representación, más sin embargo lo asignamos para que se entienda que el referencial también es ortogonal. Siempre un referencial debe tener esa característica. Con esas consideraciones, la de la consideración de reposo, la consideración de movimiento en un solo eje y que el referencial está en el centro de masas de nuestro chasis, podemos empezar a plantear una de las leyes físicas que nos dice que la sumatoria de fuerzas ejecutada en un eje, en este caso en Y, deberá de ser igual a la masa por la aceleración sobre ese eje, segunda ley de Newton. Y además vamos a establecer de manera propia que, acorde a nuestro referencial, las interacciones que son ejecutadas hacia arriba serán positivas. Procediendo a tomar nuestro diagrama de cuerpo libre en el cual se mostrarán las interacciones que sufre la masa, primero observamos a la fuerza externa. Esta fuerza externa encontrará oposición por dos elementos de manera inmediata observados en el diagrama, los cuales son el resorte y el amortiguador. Y para ello vamos a establecer que cada uno de estos elementos ejecuta una fuerza opuesta a la fuerza externa. Básicamente nuestro diagrama de cuerpo libre nos determina esas interacciones y con esas interacciones es posible retomar nuestra ecuación que es establecida con base a la segunda ley de Newton e iniciar la representación de manera inmediata.
La fuerza externa va en dirección negativa, por lo tanto es menos la fuerza externa. La fuerza del resorte en dirección positiva más la fuerza del resorte, aquí la estamos denotando con subíndices K y B para determinar de quién procede estas interacciones o estas fuerzas. Y esto es igual a la masa por la aceleración en Y. Pero esta masa por aceleración esencialmente implica la fuerza que está ejecutando nuestro objeto. Y dado que la aceleración está siendo realizada contraria a nuestro eje, es decir, lleva componente negativa, nuestra ecuación propiamente debe de ser establecida desde esta perspectiva. Ahora bien, podemos reestructurar nuestra ecuación planteándola de la siguiente manera. La fuerza de la masa más la fuerza del amortiguador más la fuerza del resorte es igual a la fuerza externa. Esta ecuación es exactamente esta ecuación, salvo que la fuerza de la masa se pasó al lado izquierdo, siendo negativa, se pasó como positiva, y la fuerza externa, que es negativa al lado derecho, pasando como positiva. Y lo que estamos observando aquí es parte de cómo se comporta nuestro fenómeno, y nos está diciendo que la fuerza externa encuentra elementos que operan a oposición a ella, que es la fuerza de la masa, el amortiguador y el resorte. Estos tres elementos están ejecutando fuerzas en busca de compensar la interacción externa. Ahora bien, aunque esta es una ecuación que nos define la dinámica del sistema, no nos está mostrando de manera precisa los elementos o variables de los cuales depende. Y por ello, pues vamos a establecerlos. Sabemos que la segunda ley de Newton nos dice que es la masa por la aceleración, pero la aceleración puede ser escrita en términos de el desplazamiento, particularmente de la segunda derivada del desplazamiento. Y como nuestro desplazamiento está realizándose sobre el eje Y, lo tomamos como punto de partida. Entonces, la fuerza de la masa se representa como la masa por la aceleración. Para el amortiguador es igual a B por Y. Básicamente, la fuerza de un amortiguador es directamente proporcional a la velocidad. Y la velocidad es la derivada del desplazamiento. Aquí la estamos observando. Y por último, la del resorte es directamente proporcional a su deformación o la ley de Hooke. Por ello, la fuerza del resorte va a ser simplemente K por Y. Y tenemos establecidas las tres relaciones de forma inmediata para ser sustituidas en nuestra ecuación. Con ello, establecemos que la masa por la doble derivada de la posición más B por la derivada de la posición más K por la posición es igual a la fuerza externa. Esta es la ecuación diferencial que modela a nuestro sistema de suspensión, la cual considera como restricciones únicamente desplazamiento en el eje Y. Existe la dinámica a partir de el punto de reposo, por ello es que en esta ecuación no se ve reflejado el peso que tiene que ver con
el campo gravitacional y las mediciones que entrega esta ecuación, ya sea posición, velocidad o aceleración, están regidas a partir del centro de masa que tiene el objeto en la posición de reposo. Esperando este video sea comprensible y afiance aún más los conocimientos sobre el modelado matemático de sistemas físicos. Les agradezco su atención y continuamos en futuras sesiones. Hasta pronto.